a grabar. Bueno, vamos a hablar de trabajo social y obras civiles y para eso quiero contextualizarlos un poco para las personas que de pronto no me conocen. Me presento, mi nombre es Tatiana Domínguez, yo soy trabajadora social, tengo una maestría en terapia sexual y de pareja y una maestría en salud sexual y reproductiva y tengo más de 8 años de experiencia en obras civiles, en restablecimiento de derechos y soy docente universitaria actualmente y docente digital de diferentes cursos. Bueno, para empezar, yo quiero hacer muy resumida esta clase, pero darles la mayor información que se pueda. Vamos a hablar hoy de obras civiles, ¿listo? Las obras civiles, vamos a enfocarnos en una específica y es las obras civiles en las vías, ¿listo? En las vías. ¿Por qué? Porque hay vías, hay viviendas, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar simplemente en las vías. Nosotros vamos a trabajar en obras civiles. En vías tenemos que saber que podemos trabajar desde diferentes sectores. Y lo vamos a dividir en tres momentos, ¿sí? Lo primero que nosotros hacemos dentro de las vías o de pronto que podemos hacer son los prediseños, ¿sí? Después vienen los estudios y los diseños y ahora sí viene la fase de construcción. Bueno, espérenme, yo ingreso también acá para ver si ustedes de pronto van teniendo preguntas y dudas, pues me lo hacen saber por ahí. Dentro de estas tres fases es importante que sepamos que podemos trabajar de tres modos diferentes. Uno de los modos es... Listo. Ahí me ponen escribiendo al chat si tienen alguna duda. Dentro de los estudios y diseños, entonces nosotros trabajamos dentro de los prediseños, estudios y diseños y fase de construcción. Podemos trabajar como residentes sociales, como interventoría o como supervisión, ¿sí? La supervisión siempre la hace el ente contratante. En este caso puede ser gobernaciones, alcaldías, INVÍAS, la ANI. En este caso yo tengo en este momento un proyecto que es con prosperidad social y también es prosperidad social y, ay, se me olvidó el nombre, eh, Nasakiwe, ¿listo? Entonces es con ellos con los que estamos trabajando, ¿listo? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hacemos como trabajadores sociales en los prediseños? Empecemos por saber básicamente qué son los prediseños. Resulta que cuando se va a hacer una vía, se tiene que saber por dónde se va a pasar. Entonces se dice, no, pero es que yo quiero hacer una vía para descongestionar una ciudad, pero no sabemos por dónde va a ir la vía, ¿sí? Entonces, se contrata una persona, entonces tienen diferentes opciones. Se contrata una persona a un consorcio o a un contratista para que dé tres opciones. Por lo general, siempre son tres vías alternas. Dentro de estas tres vías alternas, se va a escoger una. ¿Cuál es cuál es nuestra función aquí? Realmente nosotros no escogemos cuál de estas vías, digamos que sean, espérenme, yo les borro aquí para que sea un poco más claro. Digamos que se tengan tres opciones de vías. Primera vía, viene de aquí hasta acá. Segunda vía, parte de aquí, pero se tiene que meter por acá. Y la tercera vía parte de aquí y atraviesa esta zona. Los ingenieros son los que definen estos tres tramos, pero nosotros tenemos que ver cuál es el ponderado del tramo uno, del tramo 2 o del tramo 3. ¿Qué es el ponderado? Saber cuál es la afectación social que va a haber en cada uno de estos tres tramos. Es decir, en el tramo tenemos aquí que en el tramo, por ejemplo, en el tramo número 2 está una vivienda,
otra vivienda, ¿sí? Tenemos 2, 4, 5 viviendas y aquí pasa un río. ¿Listo? Tenemos que en el tramo número 1 pasa una vivienda en este sector que está más pegadito al tramo, una aquí, pero aquí hay un nacimiento y todo este tramo de aquí hasta aquí hace parte de un resguardo indígena, ¿sí? Y tenemos el tramo número 3 que tiene una vivienda por aquí y tiene otra por aquí y una escuelita en esta zona. ¿Qué tengo que hacer yo como trabajadora social en los estudios y diseños? Tengo que explicarles, mencionarles o decirles a los ingenieros o a las personas con las que yo estoy trabajando y decirles, venga, lo que pasa es que la persona, perdón, el tramo que menos afecta es el número 3, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros hacemos prediseños y tenemos un resguardo indígena, tenemos que hacer un proceso que se llama consulta previa. Eso lo vamos a ver ahorita en los estudios y diseños. Pero también entonces tenemos que en esta zona de acá tenemos, por ejemplo, un nacimiento de agua, igual que en esta zona de acá. Y si bien solamente tenemos 2 viviendas. Las viviendas se puede hacer una negociación y demás, pero en temas de registros con el Ministerio del Interior, con la Agencia Nacional de Tierras, pues se nos hace muy difícil trabajar de pronto este territorio con la zona indígena. Opción número 2, hay varias casas, pero tenemos un nacimiento, entonces esto implica de pronto también para el tema hidráulico, entonces hacer un pontón, hacer una batea, bueno, hay diferentes opciones. Pero como trabajadora social, yo lo que tengo que hacer es un análisis de cuál va a ser la afectación. ¿Qué voy a mirar yo? Número de viviendas, número de predios, ¿sí? Sector social involucrado. ¿Qué quiere decir sector social? Escuelas, EPS, salud, canchas de fútbol, esos espacios, zonas verdes, por ejemplo, donde juegan los niños. Tenemos que también tener en cuenta si hay zonas de protección arqueológico, ¿sí? O de interés histórico. También tenemos que observar si hay resguardos indígenas, capitanías, comunidad afrocolombiana. Todo eso lo vamos, de pronto se va a ver afectado. Resulta que en el tramo número 3 pues tenemos un colegio, tenemos 2 viviendas y no hay más, digamos, no hay tanta afectación. Por eso nosotros vemos que lo mejor es la opción número 3. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mirar y a observar, en la parte técnica me dicen, no, pero es que aquí va a tener que ir un puente y si hubo un puente, entonces se nos dificulta un poco más esta gestión de aquí, ¿sí? Yo doy mi punto de vista desde el área social, ¿listo? Entonces hacemos un ponderado. El tramo número 3, entonces le damos, por ejemplo, 60% de probabilidad, el tramo número 2, entonces 50% de probabilidad, y el tramo número 3, entonces 20%. ¿Con qué información nos basamos nosotros? Con la información en campo, ¿sí? Por lo general en los prediseños lo hacemos en conjunto de un predial. Aquí les voy a explicar algo que es fundamental dentro de este proceso. Tenemos que diferenciar, y esto no solamente aplica para nosotros como trabajadores sociales, sino en general como personas, ojo, cuando tengan un predio rural. ¿Qué pasa en las zonas rurales? Resulta que esta es la vía que yo voy a hacer. Nosotros tenemos que hacer una gestión en compañía del ingeniero predial, que puede ser un ingeniero, un arquitecto o un geógrafo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una gestión que es en el IGAC para mirar los predios, nos damos cuenta que en este sector encontramos un predio, 2 predios, 3 predios, 4 predios, 5 predios, 6 predios. ¿Qué quiere decir predio? Territorio, donde yo estoy, en la zona donde yo estoy, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros vamos a campo, observamos que dentro de cada predio hay diferentes números de viviendas. ¿Esto qué quiere decir? O de construcciones.
que si bien en un solo predio se han hecho diferentes construcciones. Y puede ser que Pepito y Pepita hayan hecho la construcción, pero el dueño del predio es diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una vía, tenemos que verificar quién es el dueño del predio. En el IGAC, con el número catastral, revisen en sus casas con el número catastral que ahora se le aumentan ciertos ceros al final. Ustedes pueden buscar la ubicación, el mapita que aparece en la parte geográfica o satelital y les dice quién es el dueño del predio. ¿Qué nos pasa en la zona rural? Yo digo, las casas o los predios afectados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero cuando yo me voy, 12. Pero cuando yo me voy a la parte legal, realmente solamente son 6. Pero ¿qué pasa? Que algunos predios, algunas construcciones no están legalmente constituidas y esto pasa sobre todo en la zona rural. Entonces, cuando es así y hay una afectación en estas viviendas, yo no puedo decirle a la persona, yo le compro la casa y le compro el terreno, porque el terreno es de una persona diferente. A mí me ha pasado muchas veces que hacemos esta comparación y las personas ni saben quién es el dueño de todo el predio, no saben. Dicen, ese señor nunca lo hemos visto por aquí, yo vivo viviendo aquí 30 años, pues han vendido el predio, pues ese predio es de otra persona. La construcción sí es suya y se le tiene que pagar, se hace un análisis y demás, pero, pero el predio es de otra persona. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ojo, porque en las zonas rurales esto pasa mucho, también porque actualmente no hay ninguna ley, hasta el momento que yo sepa, si de pronto alguien sabe me lo confirma, pero hasta el momento no hay ninguna ley que me diga a mí en la zona rural que a partir de por ejemplo, es 1 hectárea se puede dar eh, escritura, ¿sí? A veces cuando hacen esas parcelaciones, que son chiquitas, que son así, tienen una escritura global. Y ahí el proceso es un poco más complicado porque hay que hablar con todos. No es que yo pueda vender y de una no, porque es una escritura de todos. Todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, esto nosotros también lo tenemos que verificar. ¿Por qué? Porque en los prediseños 400 metros en adelante, muchísimas gracias. Julio nos dice que 4.000 metros en adelante sí se puede tener escritura, ¿cierto, Julio? Entonces, cuando nosotros no sabemos esa información, podemos cometer un error. Yo puedo negociar con esta persona, negociar con esta persona. En la fase de prediseño, yo solamente contextualizo que puede ser que por aquí pase. En las 3 opciones, por aquí puede pasar, por aquí puede pasar, por aquí puede pasar. Muchas gracias, Julio. Puede pasar en cualquiera de las 3 opciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que yo negocié y le dije a la fase de estudios y diseños, tranquilo, yo ya hablé con él y él dijo que estaba de acuerdo. Y en los estudios y diseños se hace todo el proceso y en la fase de construcción llega el dueño y me dice, qué pena, pero este predio es mío y usted negoció con otra persona. ¿Y a quién le van a pagar? Entonces, chicos y chicas, eso es fundamental. Si bien eso, vuelvo y lo repito, no lo hacemos nosotros, muchas veces lo hacen los ingenieros, los abogados o los geógrafos, pero nosotros como trabajadores sociales tenemos que tener ese conocimiento. ¿Qué más hacemos aquí? Socializamos las 3 opciones que se tienen. A veces se tienen discusiones. Un ejemplo del municipio donde yo vivo, se tenía un sector y resulta que dentro de todo el sector solamente, bueno, solamente no, no quiero minimizar, pero la afectación era, voy a dibujar aquí, dentro de la vía. Había una casa en esta zona aquí, había un río en esta zona. Y aquí hay una fundación que acoge todo este predio, ¿sí? Esa era la opción que menos afectaba. Bueno, digamos que iba hasta aquí. A la fundación siempre se llevaba esta zona, ¿sí? Y a la casa, no mentiras, el río, espérense, el río estaba en esta zona de acá.
Entonces, claro, cuando se hacían los estudios y diseños, pues esta casa de aquí se quedaba sin el río, si bien el río no es de ellos. En esta casa era una casa materna y eran 7 hermanos, ¿sí? Unos querían vender y otros no querían vender, otros tampoco opinaban. Y la pelea era porque se les estaba robando el río. Claramente, el río es público, el río no es de la persona. Sin embargo, se hacía parte, pues, una zona de su terreno. Entonces, era lo más viable, pero aquí el dilema estaba solucionar con esta persona. Aquí la fundación nos dijo, sí, no hay ningún problema, ¿cuál es la compensación? Bueno, se compraba un lote en otra zona que quedaba, siempre había, digamos, como una diferencia, pero pues se podía hacer la negociación. Entonces, esto, si yo lo veo así, me dicen, no es que solamente hay una vivienda, hay una fundación, yo lo veo más viable. Pero al final esta opción se volvió inviable porque la familia demandó a los hermanos, entonces hubo un conflicto ahí. Me pueden decir, Tatiana, pero es que el interés común brilla por el interés particular. Sí, sí, es verdad, pero la afectación era más o menos 5 kilómetros. El predio era demasiado grande. ¿Sí? Entonces, también se tiene que tener en cuenta esas situaciones. Los tamaños y demás es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿qué más hacemos en los estudios y diseños? Socializamos al principio, en el medio y al final las 3 opciones. Se presenta al ente, en este caso puede ser alcaldía municipal, gobernación, las 3 opciones, ¿sí? Se les presenta las 3 opciones y en general se hace un ponderado y se dice, bueno, esta es la opción más viable, la número 1, la número 2 y la número 3. Cuando ya se tengan esas 3 opciones, nuestro trabajo aquí termina en los prediseños, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Pero resulta que, teniendo en cuenta que la opción número 3 da un 80% de probabilidad, la opción 2 un 60% y la opción 1 solamente un 20%, pues se escoge la opción número 3 y esta se licita. Es decir, ahora se puede hacer todo de una vez. Sí, estudios y diseños y construcción, pero por lo general son por separados. Entonces ya tenemos la opción número 3 y ahí viene ya nuestro otro rol, también como trabajadoras sociales. A mí me encantan las obras civiles porque podemos trabajar de todo y en todo, o sea, es espectacular y hacemos muchas funciones que ayudan y contribuyen a la sociedad porque las obras civiles contribuyen muchísimo. Incomodan, pero contribuyen al final siempre. En los estudios, ahora sí, en los estudios y diseños, nosotros tenemos que hacer varias cosas. ¿Sí? Vamos a dividirlos aquí en estas opciones. 1, somos los mediadores. ¿Entre quiénes? Entre el consorcio, ¿sí? Y la comunidad. ¿Sí? Nosotros también socializamos, ¿sí? A la comunidad. Gestionamos. Ahorita vamos a ver que esa es una fase muy importante. Y dejamos un plan, ¿sí? Para el futuro. Nosotros somos los mediadores entre el consorcio y la comunidad todo el tiempo. Todo el tiempo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No solamente diciendo, ay, venga, es que van a venir a hacer esto. No, nosotros tenemos que generar también en la zona, por ejemplo, empleo, seguridad y demás. Nunca, nunca en ningún proyecto, no importa si es de obras civiles, de lo que sea, no se va a la comunidad si no se conoce dónde se va. ¿Esto dónde lo conseguimos? Miren, a mí nunca me puede faltar. De hecho, acabo de terminar una clase en la universidad que se llama Gerencia Social. Hace ratico la terminé a las 7:30 y estábamos hablando de los planes de desarrollo municipal. Los planes de desarrollo municipal son indispensables para todos los trabajadores sociales porque nos da una información macro y micro del sector donde estamos trabajando. El plan de desarrollo es municipal. Si queremos hablar del departamento, podemos coger el POT,
el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Que es diferente, ¿vale? Pero en este caso, yo siempre utilizo en los contratos que voy a hacer para la información secundaria el plan de desarrollo municipal. ¿Qué zona hay? Para las personas que no saben, yo vivo en el departamento del Cauca. El departamento del Cauca está categorizado como los departamentos con alerta roja. Entonces tengo que saber muy bien a dónde voy a ir. Si bien actualmente me encanta ir a las obras, pues nosotros tenemos un equipo que puede ir a las obras o que lo contratamos directamente de allá que haga el trabajo de campo. Pero los que quedan son cerca a Popayán, sí voy yo. Pero yo tengo que garantizarle también a las personas con las que trabajo ese, esa seguridad, no solamente como trabajadores sociales, a los ingenieros, a los topógrafos y demás. Yo tengo que saber dónde voy y con quién voy a acudir y con quién voy a estar allá. Por ejemplo, conflicto armado, pues tenemos unos agentes, ¿no? Dentro del conflicto armado tenemos en el Cauca estoy hablando, ¿no? Las alcaldías, las gobernaciones, los resguardos indígenas, en PAES, las capitanías afrocolombianas o la capitanía afrocolombiana. Por supuesto, la comunidad y los beneficiarios. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y beneficiario? ¿Alguien sabe de pronto que me escriba en el chat? ¿Alguien tiene que saber de los 58 que estamos aquí? Bueno, yo estoy viendo que no me estoy viendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe entre beneficiario y desde la comunidad? No, nadie. Beneficiario del proyecto, sí. ¿Y la comunidad quién vendría siendo? Comunidad es beneficiario, es aquel que gana un beneficio conjunto de personas. Beneficiario, actor directo. Comunidad, actores sociales. Beneficiario es quien va a dirigir el proyecto. La comunidad sería el todo. Muy bien. La comunidad, bueno, yo desde hace rato pensé que ustedes me estaban viendo, pero creo que no. Espérenme. Veo sí, puedo configurar. Bueno, pues los beneficiarios, creo que bueno, se escucha eco si lo pongo ahí. Mm, bueno, ni modo entonces. Ahí creo que ya me están viendo. Sí. Mm, ok. Bueno, listo. Bueno, ahí creo que ya me están viendo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre beneficiario y comunidad? Entonces, el beneficiario es aquella persona que se beneficia del proyecto y la comunidad es algo muy general. En los proyectos tenemos beneficiarios y comunidad, que si bien los beneficiarios hacen parte de la comunidad, pero la comunidad puede ser general y puede ser de lado y lado de la obra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Mm, Cuando nosotros hablamos también de beneficiarios, pueden ser directos o indirectos, y esto suele confundir un poco. Tenemos beneficiarios, voy a ponerles aquí un ejemplo. Tenemos este tramo y tenemos a estas personas que están aquí, ¿sí? Ellos son nuestros beneficiarios de forma directa. Beneficiarios de nuestra zona indirecta, la vereda que queda por acá y que tiene que pasar por aquí, los usuarios que están aquí, ¿sí? La comunidad son todos aquellos que pueden beneficiarse también de este proyecto, pero lo hacen muy de vez en cuando. En este caso, alcaldías, entidades,
todas las personas del municipio se benefician también por esos proyectos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el tema de economía aumenta. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. No me vemos, no te vemos, dicen, y no me estaban viendo. Yo, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, ahí confírmeme si me están viendo. Giselle dice no, sí. Ahí me confunden, ¿sí o no? Cristina dice sí, Catherine dice no. Bueno, espero que me estén viendo, por favor, no me cojan de recocha. Listo, sí, bueno, confío en los que me dicen sí, 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 sí. Se ve la foto. No, pero quiero que me vean a mí es de camisa negra, como así. A ver, espérense. Ahí me está, ahí me veo yo. Ahí me voy a quedar. Listo. Bueno, entonces, vamos, porque apenas vamos en los estudios y diseños. Ya la veo. Muchas gracias por confirmar. Entonces, aquí hacemos esa conexión. Cuando nosotros trabajamos en estudios y diseños, es muy importante que nosotros eh, vinculemos a la comunidad desde el principio, pero para eso tenemos que saber con quién estamos nosotros. Eso lo verificamos en el plan de desarrollo municipal. Si bien el plan de desarrollo municipal me habla de algo macro, nosotros tenemos que aterrizarlo a la parte micro cuando ya hacemos las visitas, pero reconocer los líderes, saber a quién estamos acudiendo, con quién estamos hablando, es muy importante. En ocasiones a mí como trabajadora social, y se los digo aquí, he tenido que hablar con las disidencias, con las FARC y decirles, venga, vamos a hacer este trabajo, a nosotros nos interesa es esto, vamos a hacer esto, tenemos que pedir un permiso para los trabajadores y demás. En ese sector, en esos sectores donde hemos tenido que hablar así, me ha parecido un poco más sencillo que donde no hay quien mande. ¿Por qué? Un ejemplo de eso. En un sector también en la zona norte del departamento del Cauca, que no quiero decir el nombre, hay dos municipios que el orden público es demasiado complicado porque hay mucha delincuencia común. Teníamos un proyecto y nosotros hablamos con el alcalde por el tema de seguridad. Dijeron, nosotros no le podemos colocar un policía. Listo. Hablamos con seguridad privada. Venga, vamos. No, nosotros no podemos tener a alguien ahí todo el tiempo. ¿Cuál fue la solución del alcalde? Hablen con Pepito Pérez, digámosle chuspas y chanclas, que ellos les dan la seguridad. Nosotros como consorcio no podemos negociar, no podemos decir que ellos nos cobraban 5 millones de pesos por el tema de la seguridad, porque no solamente eran ellos dos, sino que eran como 7 más. ¿Sí? Que el tema de la delincuencia común es un poco más complicado. Y ahí efectivamente no se pudieron avanzar en en el proyecto como tal en muchos volúmenes, porque cuando se fueron a hacer los estudios de suelos, los robaron, ¿sí? Les dispararon. Entonces es como, en ese momento es muy difícil porque uno acude a todo y no sabe qué hacer y tampoco se puede de pronto vincular desde el consorcio a estas zonas. Pero ahí tenemos que buscar las soluciones. ¿Cuál fue la solución? Pues buscar personas de la zona que quisieran trabajar ahí, que de pronto conocieran a estas personas y dirán, venga, lo que pasa es que nos están dando trabajo, déjenos trabajar por lo menos por 1 o 2 días. Si bien estas personas nos cobraron bastante, pues se les tuvo que pagar, era, digamos, un poco más flexible, pero tratar de buscar soluciones que sean amenas. ¿Qué otra cosa nosotros hacemos aquí en esta, de pronto, gestión? Nosotros hacemos, ahorita vamos a ver el tema de las socializaciones, pero o sea, tenemos que saber quiénes son los agentes con los que vamos a trabajar. Cuando hablo de agentes, ¿a quién me refiero? Alcaldías municipales, por ejemplo, juntas de acción comunal, las JAL, si hay grupos como tal, no hablo de grupos armados porque a ellos no los podemos vincular a estos procesos, sino que hablo, por ejemplo, grupos culturales, grupos sociales, si hay territorio indígena, si hay territorio afro, tenemos que tener en cuenta eso. Ojo, otra cosa que a mí también me ha pasado y que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. Resulta
Y esto es muy importante porque aquí podemos cometer acciones con daño y esto puede implicar pérdidas inclusive de nuestra tarjeta profesional por malgastar el dinero también público. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que teníamos un tramo, ¿sí? Este tramo es en el Salado, Páez, ¿sí? Páez. Resulta que en el Salado Páez, en esta zona que tenemos por aquí, toda esta zona, es zona de la capitanía afrocolombiana. La capitanía afrocolombiana tiene su territorio y están legalmente constituidos, pero resulta que por aquí había una vía y esta vía conectaba acá con un resguardo indígena, ¿sí? Ellos hacen parte de la comunidad o de las personas que se van a beneficiar de forma indirecta. ¿Qué los conectaba? Esta zona de aquí. Pero mi proyecto era desde este PR hasta este PR. Para la socialización se les informó al capitán de la capitanía, a la comunidad afrocolombiana que hace parte del Salado de Páez, a la alcaldía municipal y se le informó también al gobernador del resguardo indígena. ¿Por qué sabemos que esto hace parte de la zona de capitanía? Miren, hay un proceso que hacemos en estudios y diseños que hace parte de la gestión, que es preguntarle al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras, señor Ministerio, señora Agencia Nacional de Tierras, yo voy a hacer este proyecto de este sector a este sector. ¿Usted es tan amable de informarme quizás si en este sector hay comunidad étnica? El Ministerio del Interior me dice, sí, sí, señor, sí hay comunidad indígena. La Agencia Nacional de Tierras me dice, efectivamente, ahí hay territorio, perdón, afrocolombiano. Esa gestión la tengo que hacer yo y eso lo tengo que hacer no más inicia el contrato porque a veces se demora mucho tiempo en responder. ¿Por qué yo necesito saber esto? Porque hay algo legal que se llama la consulta previa. Yo quiero saber si alguien de por aquí sabe qué es la consulta previa. ¿Saben qué es la consulta previa en Colombia? Julio dice no. La comunidad indígena puede solicitar consulta previa. Exacto. David dice que sí, Cristina dice que no. Bueno, voy a explicarles qué es la consulta previa y tiene que ver con lo que Milena nos acaba de decir. Participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Bueno, sí, también tiene que ver con lo que Gisette nos acaba de decir. La consulta previa es un derecho, exacto, gracias David, es un derecho fundamental no de las comunidades indígenas, de las comunidades étnicas, ¿sí? Es, como lo dice Milena, derecho de las comunidades étnicas cuando se pueden ser afectadas directa o indirectamente. Esto es, quiere decir que si yo voy a hacer, escúchenme bien, un proyecto, una actividad, una obra, una labor dentro de una comunidad indígena, esta actividad, obra, labor, lo que vamos a hacer no puede afectar su lengua, su cultura, sus costumbres, ni su etnia. Eso no puede afectar nada en ellos. Cuando a veces se hacen estas obras, dicen, venga, lo que pasa es que este árbol para mí es sagrado y usted no lo puede tocar. Este territorio aquí, bueno, ellos tienen su historia. Entonces nosotros ahí tenemos que proceder a hacer una consulta previa. Nosotros no podemos hacer consulta previa, aunque el proyecto no pase directamente en el territorio indígena, pero sí afecta su entorno. Exactamente, tiene que afectar sus actividades, su entorno. Algo tiene que afectar para que se haga proceso de consulta previa. A veces se hace consulta previa para indagar si se afecta o no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los únicos que a mí me pueden decir que son legalmente constituidos como comunidad indígena y territorio indígena, me lo dice la Agencia Nacional de Tierras. ¿Quién me dice si hago consulta previa? El Ministerio del Interior. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces llegamos a un territorio y decimos, ah, ese es territorio indígena. No, hay comunidad indígena.
pero legalmente no están constituidos ante la Agencia Nacional de Tierras. No quiere decir que por eso no lo vamos a tener en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta a la comunidad. Siempre lo vamos a hacer. Ellos son los más importantes, pero tenemos que hacer esa consulta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a la fase de construcción si se hace o no consulta previa. ¿Y por qué es importante decirles? Porque el proceso de consulta previa requiere mucha economía, mucho presupuesto, porque hay que mover masas para negociar. Dependiendo de lo que se requiera, se mueven las masas. Entonces, requiere de bastantes recursos y demás, y muchas veces por esos procesos se puede volver inviable. No digo que no se tenga que hacer, pero muchas veces las justificaciones no pesan y esas justificaciones hacen que los proyectos se vuelvan inviables. Entonces, un ejemplo de esto, resulta que aquí estaba la capitanía. Y acá arriba está el resguardo indígena. Cuando fuimos a la socialización, socializamos pues las afectaciones que se tenían que hacer y demás, ¿cierto? La comunidad afrocolombiana, en este caso la capitanía, estaba muy contenta porque se iba a realizar este proyecto. Sin embargo, dentro de la socialización, el gobernador indígena, que ahora se les llama Negües, dijo, yo quiero que se haga proceso de consulta previa. Milena nos dice, puede ser directa o indirectamente. Al hacer un análisis, eh, ahí en la mesa técnica no se afectaba nada dentro de la comunidad indígena y las personas de la zona directa, que también hacen parte de una comunidad étnica, no estaban de acuerdo con hacer la consulta previa porque sabían que si hacía la consulta previa, pues carecía de pronto de probabilidades de que se hiciera y además lo que solicitaba no tenía de pronto algo que ver con el proyecto porque la estructura de la obra como tal que se iba a hacer era muy pequeña y no llegaba inclusive la vibración ni nada a afectaciones. Entonces, si yo simplemente voy a la socialización y no sé que hay una capitanía, yo le digo al Negües, listo, entonces hagamos o ejecutemos un proceso de consulta previa, ¿sí? O, pues obviamente no es así como que "Ay, lo hicimos y ya, no, obviamente hay que enviar al Ministerio del Interior, hay que hacer todo un proceso, pero se podría empezar a hacer el proceso. Pero yo carecería de conocimiento y de justificación técnica que el ministerio me va a decir, venga, no es necesario. Además, dentro de los estudios y diseños no se hace proceso de consulta previa, porque lo que nosotros vamos a hacer no afecta. Yo siempre le envío al del Interior si tengo o no tengo que proceder, y ellos siempre me contestan con una resolución. Señores consorcio tal, si bien ustedes van a ejecutar ciertas obras, estas actividades, según lo que ustedes refieren, no afectan ningún proceso, ni de la cultura, ni de la etnia, ni de la lengua, por ende no se procede a hacer proceso de consulta previa. Sin embargo, en la fase de construcción, sí se tiene que consultar para ver si se hace o no. Aquí la comunidad étnica puede desistir del proceso de consulta previa, sí, lo pueden hacer. Sin embargo, este documento puede ser cambiante. ¿Por qué? Porque los gobernadores, los capitanes o los negües son cambiados muy constantemente. Un ejemplo, este proyecto yo lo tuve en el 2019. No sé si este ya está cerrado, pero tengo uno que es desde ese mismo año, 2019, y la semana pasada me enviaron para que le pegar unas fotos, unas observaciones. No se ha cerrado. Y esos estudios y diseños son del 2019. Entonces, ¿cuándo se va a hacer la fase de construcción? No sabemos. Entonces, eso puede ser muy cambiante. ¿Listo? Mm, entonces, esto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que hacer todo el tiempo diferentes gestiones que nos permitan a nosotros reconocer esto. Algo que a mí me gusta decirles y es que en las obras civiles, si las sabemos hacer, el presupuesto que podemos recibir es muy gratificante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, de estudios y diseños o prediseños. Cuando es construcción, por ejemplo, actualmente tengo dos construcciones y en esas construcciones en una me piden el 25% y en la otra me piden el 50%. Yo como tengo auxiliares, ellas cumplen el tema del campo y yo cumplo pues el tema administrativo, pero no siempre es el 100%, depende de los proyectos. Cuando son placas huellas, no se requiere todo el tiempo,
por lo general 25%. Cuando son pavimentaciones se requiere en ciertos espacios. Cuando es concretos y tramos grandes sí se requiere que nosotros estemos al 100%. Vamos con las socializaciones. Yo quiero que me vayan diciendo ahí si está siendo claro o estoy yendo muy rápido. Mm, Mientras Cristina dice, Cristina dice súper. Me van diciendo porque yo les quiero dar toda la información, entonces puedo ir un poco rápido, pero la idea es que podamos aprender bastante. Vas bien. Sí, listo. Muchas gracias. Ahora, todo claro hasta el momento. Muchas gracias. Ahora, las socializaciones que nosotros hicimos. Aunque llegue un poco tarde, es muy enriquecedor este espacio. Ay, gracias, David. Igual, esto creo que lo estoy grabando. Sí, yo empecé a grabar hace rato, creo, para subirlo. ¿Listo? Bueno, tenemos mm, varias socializaciones que nosotros podemos hacer, ¿vale? Uno es la de inicio, la de seguimiento y la de cierre. La de inicio, claramente, se hace al principio para decirle a la comunidad qué se va a hacer, ¿sí? Les decimos, venga, nosotros vamos a hacer ciertas cosas, ciertas actividades y necesitamos cierta información. La de seguimiento la hacemos cuando nosotros veamos necesario, la comunidad tiene algunas inquietudes, los contratos a veces se suspenden, entonces por suspensión y demás. Y la de cierre, esta es, para mí la de cierre es la más importante. Yo en la de cierre siempre le digo a la comunidad, mire, nosotros somos contratistas, nosotros terminamos estos estudios y diseños y se los voy a decir con todo el amor, pero la verdad, terminamos y adiós, ¿sí? Hasta luego. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ustedes verán si se lo pavimentan o no se lo hacen. Pero aquí yo siempre les recomiendo a la comunidad, miren, empiecen a hacer gestión. Ya tienen los estudios y diseños que a veces es lo más complicado. Empiecen a gestionar recursos, hablen con el alcalde, con entidades, con corporaciones para empezar a gestionar, a hacer tramos. Y ahí es donde la comunidad se empieza a mover. Si bien no todo tiene que ver con la comunidad, esa presión sí genera un poco en el Estado y se puede hacer una gestión más. Entonces ahí empezar que liderar estos procesos. Mm, las socializaciones siempre están a cargo de nosotros como contratistas. Aquí yo les estoy hablando solamente de contratistas. Tendría que hacer un video, porque no creo que nos alcance el tiempo, de qué hacemos en interventoría. Pero básicamente, pues, es hacer interventoría, ¿no? Verificar que lo que esté haciendo el contratista es verdad. Esto, la socialización, la tenemos que hacer nosotros como consultores o constructores. Sin embargo, ¿quién convoca? La entidad supervisora. En este caso puede ser alcaldía, gobernación, quien nos esté pagando, mejor dicho, ¿sí? Pero las socializaciones, la mayoría, la hacemos la gestión nosotros. ¿Qué quiere decir gestión? Diapositivas, refrigerios, listados de asistencia, fotografía y está a cargo de nosotros el espacio. Aquí, algo que tenemos que tener en cuenta, me pasó hace poco. Estamos en un contrato con comunidad indígena. Yo hago parte de la interventoría. Se va a hacer la socialización y demás y se proponía de pronto llevar pues el refrigerio que siempre llevamos, ¿no? Entonces uno va al de uno, compra papitas y compra un jugo. Sin embargo, en la zona donde nosotros vamos a ir, pues se tiene que tener en cuenta que para ellos el comer es un espacio importante, estos comedores comunitarios y demás, entonces no queremos industrializarlos y llevarles pues comida ya procesada. ¿Qué se propuso? Se propuso que se hablara con el gobernador, con el Negües, se llegara a un acuerdo de, bueno, el contratista entonces lleva estos utensilios y entre todos se cocina mientras se hace la socialización. Eso es hacer partícipe a la comunidad. Diferenciemos participar a incluir. ¿Cómo los incluyo? Yo hoy los llamo, que vayan. ¿Los incluí? Sí. ¿Los hice partícipe? No. Y es un error garrafal que cometemos en todos los espacios, no solamente en obras. Hacemos inclusión, sí, el niño sordo está aquí, el niño ciego está aquí, pero está participando, no, entonces no me sirve. Hay que hacer inclusión y participación, igual en esta zona. Aquí en las socializaciones, algo muy importante de la participación.
Bueno, para mí todo es importante, pero algo que es relevante y es que cuando hablen los ingenieros con todo el amor que yo les tengo y el respeto, ellos desde su parte teórica y profesional hablan pues según su necesidad, ¿cierto? Pero muchas veces hablan de terminología que pues de pronto la comunidad no conoce y la comunidad siempre va a decir sí o va a sentar, pero no entendieron nada. Entonces, a mí me gusta aterrizárselos un poquito, entonces yo les empiezo a decir como que, bueno, esto es como un pastel y para un pastel necesitamos que, pues que entonces harina, que esto, que lo otro, esos son los volúmenes, vamos a empezar a complementarlo. Entonces los ingenieros hablan, por ejemplo, de los taludes. Bueno, yo hablo de las montañas que son altas y se derrumban, ¿sí? Ellos hablan del alfa y el delta, donde baja y por donde viene el agua y por donde sale el agua, ¿sí? Las bateas. Entonces es importante nosotros también aterrizarlos un poco, a decirles listo. Entonces lo que acaba de decir el ingeniero, en resumidas cuentas, es esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de nuestra área social. Dentro de la gestión, yo les decía que una de las primeras cosas que yo realizo dentro de los estudios y diseños es enviarle las cartas a las alcaldías, perdón, al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras. Ellos nos piden unos datos, pero no solamente a ellos les enviamos información. Si bien mi información se basa sobre todo en esta información del Plan de Desarrollo Municipal, que tenemos aquí, ¿sí? Yo también tengo que enviarle solicitudes a alcaldía municipal, gobernación y a todas las entidades de la alcaldía. Por ejemplo, Secretaría de Cultura, de Desarrollo Social, de Infraestructura, de Educación, de Salud, ese es mi acuerdo en el momento, ¿sí? Tengo que enviarles y solicitarles información según su dependencia. Tatiana, pero ¿por qué cultura? Porque resulta que este tramo conecta este pueblo, esta vereda con esta cabecera municipal. Y aquí en esta vereda, en junio, hacen las ferias. Y si yo vengo y hago esa intervención en junio, la economía se ve afectada. Entonces yo voy a sugerir que no se haga en junio porque son las fiestas, que se haga después. ¿Por qué no sugiero que se hagan antes? Porque si estos proyectos se demoran y los empiezan en abril y se atrasan, pues lo más probable es que en junio esté cerrado. Sí, miren que cada detallito aquí es importante. ¿Sí? También es importante enviar a Gobernación del Cauca, a Invías, qué otros proyectos tienen. Nos pasó en un proyecto de El Tambo, Cauca. Este es el tramo que nosotros vamos a hacer la intervención y resulta que hay otro tramo que viene así. Esto es para hacer una vía que tiene muchos kilómetros y esta es una vía corta. Nosotros hicimos los estudios y diseños de la vía corta, pero cuando se fue a comparar había un traslape y este traslape para el Estado es pues que el presupuesto del Estado se está gestionando de una forma errónea. Y esto pues ocasiona que este proyecto se pare, que los dos proyectos se paren, porque se tiene que definir, se va a decir que porque se van a hacer estudios y diseños del mismo sector, que si es municipal, departamental o nacional. Entonces nosotros tenemos que mirar y enviarles a Invías, enviarles a la gobernación para ver si de pronto hay un proyecto y de pronto nos están diciendo que se está malgastando el recurso público porque eso es un delito. ¿Sí? También tenemos que enviar en el caso, por ejemplo, si es departamental, a Enca Servicios, mirar cómo está el tema de acueducto, de alcantarillado, inclusive postes eléctricos, en el proceso también de construcción, cuando son placas huellas, no tanto, cuando son pavimentos o cuando son concretos. Toda esa información nosotros la tenemos que saber. Dentro de estos planes de desarrollo municipal, nosotros sustraemos la información que nos beneficia, la aterrizamos a nuestra realidad y la colocamos en un informe. Nosotros tenemos que cumplir con un volumen. El volumen es el informe y varios anexos. ¿Sí? El informe tiene que tener toda esta información. ¿Listo? Si nos contestaron, si no nos contestaron, pues nosotros hicimos la gestión. Igual tenemos la información del plan de desarrollo municipal y los anexos técnicos. Todo proyecto tiene anexos técnicos. ¿Qué es el anexo técnico? Me dice a mí qué tengo que hacer desde cada área específicamente. ¿Listo?
Bueno, voy a terminar esto y yo creo que en la próxima clase vemos la fase de construcción y interventoría porque nos falta un montón. Esto es muy largo. Alejandra, ¿quieres decir algo quizás? Yo creo que se te prendió el micrófono. Bueno, entonces dentro de la gestión también tenemos que verificar, ¿no? Con las... Profe, qué pena, tengo una duda. Cuéntame, Alejandra. Es que cuando yo trabajé en obras civiles, hablábamos del plan de gestión social. ¿Es lo mismo? Mm, Cuando hablamos del plan de gestión social para ejecutar, es este último que vamos a implementar aquí. Pero el plan como tal se ejecuta en la obra, que es la próxima fase que nosotros vamos a ver. Pero ya que lo mencionas, muchas gracias Alejandra, pasamos al plan. Y es que nosotros tenemos, en los estudios y diseños, tenemos que decirle, bueno, no, antes de pasar al plan, eh, hay algo que nosotros también hacemos. ¿Se acuerdan que yo les dije el tema de los predios y de los predios y las viviendas? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una obra de estas, eh, tenemos que mirar si la vía afecta o no estructuras, no necesariamente tienen que ser viviendas, o no las afecta. Entonces, digamos que las rojas sean casas o estructuras. Nosotros aquí, con el predial, él tiene que hacer los mapas prediales, que él se encarga de eso, es hacer el croquis de lo que está en el IGAC y demás. Pero nosotros, si hay estas afectaciones que afectan algo estructural, por lo menos un poquito, tenemos que hacer algo que se llama ficha socioeconómica. Dentro de la ficha socioeconómica es un documento largo, yo tengo el mío que es personalizado, que lo doy dentro del curso de obras civiles, o sea, que lo explico dentro del curso de obras civiles, pero básicamente es preguntarle cómo está la persona, ¿sí? Cómo está la persona, con quién vive la persona, económicamente, qué recurso tiene, todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para yo mirar cuál va a ser esa compensación social, se le va a comprar, no se le va a comprar. Algo que para nosotros puede ser insignificante, un palo de limón. Y este palo de limón es de esta casa. Y dicen, no, es que la casa no se afecta. Y el palo de limón, pues corto, pues es un palo de limón. Resulta que cuando yo hablo con una persona me dice es que ese palo de limón me ayuda a pagar los servicios, porque aquí los servicios llegan baratos, 5.000, 6.000 pesos, pero yo no tengo para eso, porque yo vivo, es de los quesos que vendo, de la leche que cosecho, de las vaquitas que tengo. Y ese árbol me ayuda porque, uy, eso le sale harto limón. Y yo le voy a tumbar el palo porque sí, porque simplemente es un palo de limón para mí. No, el palo de limón para la persona le puede dar recursos económicos. Así que tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. Tenemos que hacer ficha socioeconómica donde se afecte algo estructuralmente. Tatiana, pero es que ahí es un gallinero. Se le afecta. Coloca en el plan de gestión que tiene que hacer la trabajadora social, que tiene que tener en cuenta el gallinero del señor. Y que cuando estén en obra se tiene que hacer la estructuración, no sé, más arriba. Ese es el plan que nosotros tenemos que hacer. Eso es fundamental. No minimicemos nada, porque para nosotros puede ser, ay, pero es que es un pedazo de baldosa. ¿Cuántos años no trabajó el señor o la señora para tener su pedazo de baldosa que para los ingenieros a veces o para nosotros como trabajadores sociales puede ser insignificante? Eso no lo podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer esas fichas socioeconómicas y es básicamente ir a las casas a tomar ese registro, tomar medidas si se va a afectar de toda la casa. Esas medidas se toman con los ingenieros, donde ellos hacen un presupuesto global, donde verifican a qué precio está el terreno, a qué precio está la vivienda. Eso lo hacen ellos. Nosotros hacemos la ficha socioeconómica. Ojo, no me la confundan con las actas de vecindad porque la vemos en la fase de construcción. En estudios y diseños, muchas veces a mí me lo han pedido. En estudios y diseños, actas de vecindad. Y yo en mi metodología coloco, yo no le voy a hacer actas de vecindad porque es perder tiempo y es perder recursos, porque actualmente no se va a pasar maquinaria pesada, entonces no van a servir a futuro. Las actas de vecindad se hacen en el plan. Básicamente, ¿qué es el plan? La ruta. Yo le voy a decir a la profesional, a quién tenemos que tener un directorio también, a quién acudir, cómo acudir, qué personas viven ahí, cuántas viven ahí, qué vamos a afectar, qué se recomienda, qué debe decir, cuáles son las dificultades, que tiene que tener un punto de atención el ciudadano.
que debe responder las PQRs, que debe contratar por lo menos un 50% de la población, que también tiene que tener equidad de género, es decir, contratar mujeres dentro de su proyecto, eso lo tiene que tener en cuenta la trabajadora social, que tiene que capacitar al personal de obra, que tiene que mirar si se tiene que hacer compensación social, que se tiene que tener en cuenta las industrias. Entonces es todo un plan. Yo les pongo también dentro de los planes un cuadrito que es posibles dificultades. ¿Quién tiene la posible dificultad y posible solución? Que esa solución sea a futuro, no sé, pero ya tiene una idea de qué puede hacer. ¿Listo? Los estudios y diseños pueden durar mucho tiempo. No, Tatiana, pero es que a mí no me gustan las obras civiles porque muchas veces se demoran en pagar. Yo no trabajo de esa forma. ¿Cómo trabajo yo? Básicamente, entregable que tenga por el por ciento es el porcentaje que cobro. ¿Qué quiere decir eso? Mi informe que acabo de entregar tenía el 50% de avance, pues el 50% del contrato cobro. Y yo no cobro después de que entregue el informe. Bueno, con algunos Inges sí, porque sé que he trabajado todo el tiempo con ellos, pero con los demás paso cuenta de cobro, 50%, me pagan o me envían comprobante que ya enviaron la transferencia, yo les envío el informe. Al final yo no puedo cobrar el 100% excepto que el proyecto ya se haya liquidado, ¿sí? ¿Qué hago yo? Si ya entregué el otro 50%, yo no voy a cobrar el 50%. Muchas veces cobro solamente el 40% o el 45% y el 5 y el 10% restante se quedan para observaciones hasta que liquiden. Por ejemplo, ese que les digo que tengo en el 2019, el ingeniero ya me lo pagó, pero en mi conciencia está que yo tengo que seguir haciendo subsanaciones. Nosotros tenemos hasta 10 años para responder por todo lo que hagamos jurídicamente, independientemente de obras civiles o lo que sea. Usted tiene hasta 10 años para responder por lo que hizo. Entonces, tenemos de pronto ese inconveniente. ¿Cómo se cobra también? Depende. Yo a veces cobro por kilómetro o cobro por proyecto, dependiendo del proyecto. A veces me pagan por ejemplo, por el informe social. Entonces yo tengo que hacer diferentes visitas porque solamente es el 25%. Yo hago el informe social, me pagan es por el informe que yo realice y las actividades que yo realice. En otro proyecto me pagan por visita, entonces yo cobro tanto por visita más el informe social. ¿Vale? Bueno, chicos, yo creo que eh, por el momento eso es todo. No sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud, queja, reclamo. Los y las leo para ir finalizando y va a estar 30 minutos y siempre a uno se le va eso que no terminamos. Voy a colgar por acá. No terminamos de abordar toda la información. ¿Sí? Entonces, cuéntenme. Los leo las y los escucho a cualquiera de las 52 personas que hay aquí. Ahora yo quiero ver a Alejandra Bolaños, Ángela, muy buena la clase, gracias. Edith, bueno, no sé si por aquí tenga algún estudiante. Bueno, dice por acá, hola, buena tarde, muy buena la clase, gracias, profe, muy chévere la clase, porfa, ¿cuándo será la otra clase? Si ustedes están aquí es porque están en el grupo, excepto que ustedes han compartido. Yo ahí les subo toda la información, ¿sí? Toda la información. ¿Dónde puedo volver a ver la clase? En el grupo, cuando la suba a YouTube, se las paso, ¿listo? Muchas gracias, muy interesante, muy importante el tema. Cada dato nos suma bastante a nuestro aprendizaje, me alegra mucho. Muy interesante la información, muchas gracias. Tip para hablar en público a la hora de socializar. ¡Ay, súper! Recuérdenme en hacer esa clase también, porque acuérdense que yo también doy clases de oratoria. Siempre he tenido interés en este campo, pero no es como podría uno empezar cuando no se tiene experiencia. También lo tendremos que tocar en otra clase. De hecho, bueno. También lo tenemos que tocar en otra clase, pero me tienen que acordar, profe, porque a veces tengo tantos temas. Muy clara la clase, entendí, aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias, profe, muy interesante el tema. Súper, quiero trabajar contigo. A mí me gusta trabajar contigo. ¿Quién es?
Gracias, poco difícil cuando se recién graduado. Mi primer trabajo fue en obras civiles. Tuve que bajarme muchísimo, me pagaban 2.800.000, yo la más feliz recién graduada, pero me tuvo que cobrar 1.300.000 los 2 primeros meses porque no sabía absolutamente nada, pero negocié con los ingenieros. Muchas gracias, profe, muy interesante el tema, Dios la bendiga, amén. ¿Cómo sería para hacer este curso de oratoria? Yo siempre les envío las promociones de mis cursos en el chat, ¿listo? Tanto también el de obras civiles. Ahorita que terminemos este, si tienen dudas y demás, hacemos el otro y les envío si quieren una promoción de esto. Miren, el objetivo de todo esto es que todos podamos aprender y que no solamente nos quedamos con lo básico, o sea, podemos saber de muchas cosas, chicos, y podemos hacer cosas impresionantes que para mí sería muy gratificante tener muchos colegas que podamos abarcar. Yo no soy envidiosa, no sé si de aquí de pronto tengo algún estudiante. Mis estudiantes saben que yo no soy envidiosa con el conocimiento y voy a intentar darles toda la información que sea posible, pero también necesito que ustedes también se dispongan y empiecen también a aprender de otras cosas. Depende de nosotros. Dice, hola, profe, sí, eres la mejor. Hola, Lau, ¿cómo estás? Súper, profe, que nos lleve a hacer prácticas. Ay, sería súper interesante. De hecho, tengo varios proyectos por ahí. José David me dice, profe, yo soy estudiante suyo. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, dice, me siento muy orgulloso de tenerla como docente en la UCN. Voy a tener esto aquí. Ay, muchas